Muy buen día. Estos días estamos pues de celebración en celebración. Día de la Madre, Día del Maestro, qué bueno. Muy merecidos todas esas celebraciones, la del Maestro ni se diga. Pero también estamos celebrando porque el Señor ha sido bueno con Juanita. Todos sabemos y oramos por lo que esta semana pasó. Ella es increíble, el Señor cómo la cuidó en medio de todo, cómo la cuidó porque lo que le cayó encima fue una barbaridad. Bueno, le damos gracias al Señor porque ella está mejorando y su papá, su mamá, todos están pues ya más consolados porque eso, que le pase a algún hijo es increíble, ¿o no? Y se nos olvida lo que le pasó al Hijo de Dios, ¿no? En la cruz. De eso estamos hablando, de eso vamos a seguir hablando esta mañana. Sí, porque hemos venido hablando de varios temas. Estuvimos viendo ese poder para poder seguir adelante, aprender qué pasos tomar cuando somos tentados, aprendimos por qué la gente buena se quema y muy importante agloriarnos en la cruz de Cristo, dejar de confiar en nosotros mismos, de apoyarnos en nosotros mismos y comenzar a apoyarnos en lo que dice la palabra de Dios, lo que dice. Y luego aprendimos a gloriarnos en la cruz de Cristo, pues digo, en ese es lo que estamos y dijimos, ahora vamos a seguir los pasos del Señor Jesucristo hacia la cruz del Calvario. Y ese es el tema en el que estamos viendo y vimos cómo la cruz del Calvario es un lugar de muerte, porque lo que les decía, allí murió en la carne el Hijo de Dios. Jesucristo era 100% humano, 100% Dios, y la parte humana murió, resucitó al tercer día, eso sí. Y todo aquel que no pasa por ese proceso no es salvo. O sea, no se engañe. Usted puede leer la Biblia hace mucho, sus padres pueden ser cristianos, usted puede venir o no venir acá, pero no se engañe. Si usted no ha pasado por la cruz de Cristo, usted no es salvo. Si usted no ha reconocido sus pecados delante de Dios, se ha arrepentido y ha puesto la fe en el Señor, ha muerto al viejo hombre y nacido de nuevo, usted no es salvo, no se engañe. El cristianismo no se pega. O sea, por andar con cristianos y estar cerca de cristianos, a usted no se le pega eso. Eso no se pega. El COVID sí, pero el cristianismo no. Ok. Muy bien. Y también vimos cómo la cruz del Calvario es un lugar de un nuevo nacimiento, por supuesto. Porque cuando nosotros somos justificados para con Dios en Cristo Jesús, nacemos de nuevo. Y además la Biblia dice que los creyentes somos revestidos de la nueva criatura, de un nuevo hombre. Y ahora, siguiendo los pasos del Señor Jesucristo a la cruz del Calvario, les pido que vamos en la Biblia, en la palabra de Dios, en Gálatas 6, 16 al 18, que es lo que estamos estudiando, ya terminando el libro. Gálatas 6, 16 al 18 dice lo siguiente: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Muy bien, vamos a orar y comenzamos. Señor Jehová, Padre amado, Dios Todopoderoso, Padre Santo, estamos en cosas santas tuyas, Señor, cosas que no somos dignos de mirar, ni de tocar, ni de conocer, pero que es por tu pura misericordia, por tu puro amor y gracia que permites que las veamos y las toquemos. Pero Padre, debido a eso mismo y por eso mismo te suplico y te ruego que seas tú, Señor, que tomes este tiesto de barro, Señor, lo tomes en tu mano y lo uses para poder predicar tu palabra, tal cual es ella la verdad, con el poder, la autoridad, la gracia y el amor que tú das, para que ésta sea glorificada, Señor, para que cumpla el propósito por el cual tú la envías, Señor, que haya salvación y edificación en esta tu casa. Padre, te lo pedimos, te lo rogamos y damos gracias en nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Me disculpan, voy a dar un pequeño repaso de lo que vimos hace 8 días para arrancar. Lo primero que hemos visto era que, siguiendo los pasos del Señor Jesucristo hacia la cruz del Calvario, hemos visto cómo la cruz del Calvario es un lugar de reconciliación. La reconciliación es muy linda, ¿sí o no? Sobre todo entre novios, ¿o no? Entre esposos, entre padres e hijos, de nada, ¿sí o no?
muchas veces con hermanos, hermanas, pero está hablando de la reconciliación de Dios con el mundo. Esa es la cruz, un lugar de reconciliación, dice el 16, y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sean a ellos y al Israel de Dios. ¿Y por qué es un lugar de reconciliación? Porque Cristo circuncidó nuestro corazón. Eso sí que es bien interesante, porque recuerdan que a los judíos se circuncidaban externamente el prepucio, la carne, pero ahora en Cristo Jesús los creyentes se nos circuncida es el corazón. ¿Por qué hay un cambio tan radical, tan grande en una persona que realmente se salva? Pues porque de tener un corazón así, pasamos a tener un corazón de carne. Dice el Señor que nos va a cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne. Y eso es lo que hace el Señor, nos circuncida es el corazón, no es una circuncisión externa, es una circuncisión espiritual, es en el corazón. Cuando somos justificados para con Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo hace esto y nosotros recibimos la misericordia y la paz de Dios en nuestras vidas. Y una vez que somos circuncidados en el corazón, también somos sellados con el Espíritu Santo de Dios y recibimos la promesa de la herencia eterna. Entonces imagine cómo no va a cambiar una persona salva. Primero, reconoció que es malo, que es pecador, que se equivoca, que falla, que le debe a Dios y a las demás personas, pero a Dios, porque cuando uno peca realmente es contra Dios. Hay que tener mucho cuidado cuando personas empiezan a decir, ay sí Señor, yo soy mal hijo, ay sí, soy mal esposo, sí. ¿Saben qué? Esas personas son orgullosas, porque no están reconociendo que han pecado contra Dios. Por decir eso, ya no, tienen que decir, lo que pasa es que tengo pecado y el pecado hace que yo sea mal esposo, mal hijo, mal padre, mal de todo. Y en ese momento arreglar las cosas con Dios. Eso es importantísimo entenderlo. En el momento que reconocemos nuestro pecado, nos arrepentimos para con Dios, la sangre de Cristo nos lava y somos sellados con el Espíritu Santo de Dios y recibimos la promesa de la herencia eterna, vida eterna. Por eso un cristiano, lo más grave que le puede pasar a uno es que se muera, y si se muere va al cielo, no hay realmente problema. Ahora, hemos sido reconciliados con Dios por medio de la circuncisión de Cristo, y recuerden, se hace en el corazón. Lo segundo, la cruz del Calvario es un lugar de reconciliación porque Cristo nos adoptó en la familia de Dios. Yo les decía que familias espirituales no hay sino dos, la de Dios y la del diablo. Familias aquí en la tierra, todos los apellidos que hay, imagínense, pero familias espirituales no hay sino dos, o soy de Dios o soy del diablo. Y lo que pasa es que nacemos, tenemos un tiempo de gracia, por hasta los 6, 7, 8 añitos, pero cuando comprendemos qué es pecado, qué es codiciar, qué es mentir, todas esas cosas, el pecado toma ocasión por la carne y nos mata. Perdemos ese tiempo de gracia y ahora ya estamos muertos espiritualmente y tenemos que tomar una decisión para con Dios por medio de Cristo Jesús. Y en ese momento que tomamos decisión hay una transformación, porque hoy en día para nosotros hacernos hijos de Dios es por medio de la obra redentora de Cristo Jesús en el Calvario, no es por medio de las obras de la ley. Es decir, ninguna persona se justifica o arregla su situación con Dios ni por medio de religiones, ni por medio de sectas, ni por medio de filosofías, ni por medio de obras, ni por volverse vegano o vegetariano, si quiere deja de comer marrano, no, nada de eso lo salva. Se salva por establecer una relación personal con Dios a través de Jesucristo, por un nacimiento espiritual, cuando se arrepiente de sus pecados con Dios, pone la fe en Jesucristo, circuncidado su corazón, lavado con la sangre de Jesucristo, sellado con el Espíritu Santo de Dios. Imagínense, ¿cómo no vamos a cambiar si el corazón no es cambiado y fuera de eso el Espíritu Santo de Dios entra dentro de nosotros? ¿Cómo así que no vamos a cambiar? Por eso cambiamos, y la gente dice, ¿qué pasó aquí? Ahora, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, es cuando Dios nos adopta, Cristo nos adopta en la familia de su Padre Dios. La adopción de los hombres hoy en día es por medio de la fe, no por obras de la ley. Somos adoptados en la familia de Dios por medio de un nacimiento espiritual. Ese nacimiento es por medio de la fe, por la gracia, por medio de la fe, no por un nacimiento físico. ¿Ok? Tercero, un lugar de reconciliación, la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Cristo nos selló con el Espíritu Santo de Dios. Vea lo que dice ahí en el 16, y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia hacia ellos y a los de Israel Dios, y a Israel de Dios. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que esa regla es
la persona que muere la carne al viejo hombre y nace de nuevo. Esa es la regla, no andar en la carne sino en el Espíritu. Es decir, ser sellado con el Espíritu Santo de Dios, esa es la regla. La Biblia nos enseña que somos templo del Espíritu Santo porque ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo no es que pasa, nos da una cachetada y se va. No. Cuando de verdad usted se arrepiente para con Dios, pone la fe en el Señor Jesucristo, es lavado con la sangre del Señor, el Espíritu Santo viene a morar en usted. Usted se hace templo del Espíritu Santo y esas son las arras de la herencia hasta la posesión de la herencia adquirida para la gloria de Dios. Es decir, ese Espíritu Santo está con nosotros hasta que llegamos al cielo. Y llegamos al cielo por la gracia de Dios, no porque no lo merezcamos, sino porque nos arrepentimos para con Dios y ponemos la fe en el Señor Jesucristo. Al aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, Dios nos sella con el Espíritu Santo y es un testimonio de que ahora somos sus hijos. Ya no somos más de este mundo, ya no somos más del diablo, ya no somos más de nosotros mismos, ya no somos más de ninguna otra persona. Mucha gente pertenece a otras personas, lo manejan por medio del poder, del dinero o de las mismas religiones. Son manejados, son esclavos. Nosotros somos libres. Acuérdense que la Biblia dice, así que si el Hijo libertare, ¿seréis qué? Verdaderamente libres. ¿Libres de qué? De todo. De todo. El Señor nos compró con su preciosa sangre, la sangre de su Hijo Jesucristo, la que derramó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Muy bien, ahora sí entremos ya en lo que vamos a ver esta mañana. Y es que la cruz del Calvario es un lugar de división. Un lugar de división. Vea lo que dice el versículo 17, vamos a ver la primera porción del 17. De aquí en adelante nadie me cause molestias, dice el apóstol Pablo. Y dice, ¿por qué? Porque tengo las marcas del Señor Jesucristo, pero de aquí en adelante nadie me cause molestias. La cruz del Calvario es un lugar de división porque no todos los que hablan de Dios, son de nosotros. Es decir, no es que nosotros nos creamos la Coca-Cola del desierto, quiero hacer mucha claridad sobre eso, pero la Biblia es muy clara en decir quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios. Vea, mire lo que dice en Primera de Juan 2, 18 al 23. Dice así, Primera de Juan 2, 18 al 23. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Cuál es esa? El Espíritu Santo, morando. Y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. La Biblia nos enseña que han salido muchos anticristos. Qué tremendo eso. Y esto es algo sencillo. Ustedes piensan, nosotros aquí estamos hablando de cosas santas, cosas tremendas. Estamos hablando del avance del reino de Dios. Hay una guerra que viene desde siglos y es la lucha entre el bien y el mal. Pero esa lucha se llama la lucha entre Jehová Dios, Dios de los ejércitos, y Satanás. Y es una lucha porque Dios la permite, porque aún no le ha querido dar el final. No porque no pueda ganarla. Pero esa lucha existe. Y Satanás, y el Señor tiene sus ángeles, y tiene sus soldados y sus siervos, y el diablo también los tiene. Y ustedes van a ser tan ilusos, o vamos a ser tan ilusos de pensar que a nivel de empresas se hace espionaje industrial y todas las cosas, y ustedes piensan que en la obra del Señor no existen esas cosas. Claro que existen. Es una cosa seria y tesa. Una cosa bárbara. Entonces vamos a empezar a mirar de qué se trata eso. Ahora, dice que estos anticristos salieron de nosotros, pero que no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros han permanecido con nosotros. Ahora, viendo eso un poco en la vida de Jesucristo, ¿se recuerdan de Judas?
Judas andaba con él y dice, no andáis vosotros conmigo y uno de vosotros es diablo. Así dijo el Señor Jesucristo. Y ese era Judas. Y andaba con él. Entonces, así mismo pasó con los apóstoles, así mismo pasa hoy en día en la iglesia, en el cristianismo. Es una batalla impresionante. Ahora, pero eso se hace y el Señor lo permite porque Él dice que salieron precisamente para mostrar que no todos son de nosotros. ¿Sí? Esto quiere decir que no todos tienen la unción del Santo. Es decir, que así muchos, y que no todos, a pesar de que hablen la palabra de Dios, no todos están sellados con el Espíritu Santo de Dios. Interesante. Y por eso, aunque hablan acerca de la Biblia, niegan que la salvación y la santificación sea por medio de la fe. Ellos promulgan una salvación, y una santificación por medio de las obras de la ley. Y por eso, nosotros podemos decir que la cruz del Calvario es realmente un lugar de división. Es impresionante la cantidad de gente piadosa, religiosa, creyentes, con los cuales usted puede hablar, y usted les empieza a hablar y hablan de Dios y muchas cosas, pero usted les empieza a hablar de la cruz del Calvario, de la obra redentora de Cristo Jesús, e inmediatamente hay un cambio, una cosa tremenda, una división, inmediatamente. Vea lo que dice en la Biblia, acompáñenme por favor, en Primera de Juan 4 al 6, Primera de Juan 4 al 6. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Nosotros los creyentes no debemos ni podemos ser tan ingenuos de llegar a pensar que cualquier persona que se nos acerque hablándonos, diciéndonos que leen la Biblia o dice que bendiciones de Dios para usted, hola mi hermano, Dios le bendiga, toda esa cosa, que realmente sea una persona creyente. Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Es impresionante las veces que yo he hablado con gente de diferentes religiones y creencias y el cambio tan drástico cuando les hablo de la cruz de Cristo. A mí una vez me fueron a testificar a mi casa. Yo en un apartamento de un primer piso y a mi casa, y lograron pasar de la puerta de la portería hasta la puerta de la casa, y golpearon y les abrí muy amablemente, y eran dos mujeres, una mayorcita, trigueñita, y una más jovencita, más blanquita. Y la trigueñita tenía una sonrisa pezón, los dientes le brillaban así como de que ¡tling! De la propaganda. Y yo, ay, qué sonrisa tan bonita, ¿no? Y empezó a hablarme, y no quiero ofender a nadie, pero eran testigos de Jehová. Y a hablarme y a contarme. Yo le dije, muchas gracias, pero yo ya soy creyente, soy cristiano, renacido, y le agradezco mucho. Y seguía, entonces le empecé a hablar del Evangelio. ¡Ay! Esos dientes pezones se transformaron en colmillos de tigre. Y esa melena se les pelunó, eso parecía un tigre de verdad, pero literalmente. Yo dije, wow, ¿qué pasó aquí? Se transformó. Y no es que me estaba hablando de Dios, yo también le estaba hablando de Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Entonces yo le dije a la jovencita, ¿vio? Mire. Yo le estaba hablando de la salvación, la verdadera, y mire cómo me puso. Usted todavía está a tiempo para que salga de ahí, mija. Entonces, pero yo estaba hablando de Cristo y ¿por qué se transforma? Porque es que eso es muy diferente, ellos enseñan otra cosa. La Biblia nos dice que debemos probar los espíritus si son de Dios o no. ¿Cómo? Vea, vamos a la Biblia porque ahí está todo, en Primera de Juan nuevamente, por favor, capítulo 4. Ahí les voy del 1 al 3. Ahí dice cómo se prueban los espíritus. Primera de Juan 4, 1 al 3. Amados,
no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de... ¿Ve? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Cuántos dicen que no es que Jesucristo sí es un profeta? Profeta no, es Dios en la carne. Señor Dios Todopoderoso. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Ya está, ya. No es jugando. Ahora, esto implica aceptar que la cruz del Calvario como el único lugar, la única forma, la única manera, el único camino para la salvación de las almas humanas. No hay más. Se descarta toda religión, toda obra, toda secta, toda filosofía, todo rudimento. La única forma de ser salvos es a través de la obra redentora de Cristo Jesús. No hay más. Si alguien dice, ay no, pero cumpliendo la ley, le digo, sí. ¿Sabe qué dice la ley? Dice que si usted falla en una sola cosa de este libro, una sola cosa, pailas. Entonces por eso es la gracia, la misericordia, el amor de Dios inmerecido, que recibe una salvación que no merecemos, nos la da por gracia. Sí, reconocemos la verdad que Él dice en su palabra que somos pecadores, que debemos arrepentirnos para con Dios, pedirle perdón y luego poner toda nuestra confianza en la obra redentora en Cristo Jesús. Muy bien, segundo, la cruz del Calvario es un lugar de división, porque algunos quieren pervertir el Evangelio. Pervertir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, qué tremendo. El 17 dice, el 17 de la primera porción, de aquí en adelante nadie me cause molestias. Vea lo que dice Gálatas 1, 6 al 10. Volvemos a traer a colación algo que ya estudiamos, pero que nos sirve precisamente para ilustrar esto aquí, para reforzarlo. Ahora, mire lo que dice Gálatas 1, 6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Ojo, no que haya otro, no hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, el único que hay. Mas si aún nosotros, Pablo, Silvano y Timoteo, mas si aún nosotros, los mismos misioneros, los mismos apóstoles, que ya le hablamos a usted del evangelio, si nosotros, o un ángel del cielo, porque por ahí hay unos chavales que dicen que estaba un día como medio aburrido el hombre por allá en un bosque, y había un gran tronco ahí acostado, muy hermoso el tronco, y cuando ¡ran! Cayó un ángel con un libro en la mano para revelar cosas que Dios no nos había revelado. Y de ahí arrancó una religión que se llama los mormones. Imagínense. Pero mire lo que dice acá. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, anatema. Como antes os hemos dicho, ahora lo repito. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agrada a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué escoger? ¿A quién sirve uno? Todo lo que yo digo aquí los domingos es muy desagradable para muchos hombres, pero es que a mí no me interesa porque yo sirvo a Cristo. Ahora, aquí nosotros los creyentes no debemos desviarnos del evangelio que ya hemos recibido, ya lo conocemos y está escrito en la Biblia. Es claritico, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a la Escritura. Ese evangelio es el evangelio y no hay otro. Cuando dice eso, que Cristo murió por nuestros pecados, quiere decir que somos pecadores, es lo primero. Lo segundo, Cristo murió Él pagó nuestros pecados. Y Él fue sepultado y resucitó. ¿Qué quiere decir? Que Él nos mostró el camino nuevo, vivo, hacia el cielo, a través del velo, eso es de su carne. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Lo que debemos entender hoy es que nosotros los creyentes, los hijos de Dios, seguimos, servimos y agradamos al Señor
Jesucristo, no a los hombres. Esto no quiere decir que somos unos patanes con los hombres, porque hay mucho cuidado. Usted no puede llegar y decir, yo estoy bien con Jesucristo, mal con todo el mundo, mal con mi mamá, con mi papá, con la señora, con los hijos, con el esposo, con los vecinos, en el trabajo, pero bien con Jesucristo. No sea vagabundo. Esto se refiere a otra cosa, que usted no se doblega ante las doctrinas y mandatos de hombres, sino que usted vive es por los mandatos, doctrinas y lo que dice el Señor en su palabra, no los hombres. Pero si usted tiene un testimonio terrible con la gente, es que usted es terrible. ¿O no? Porque muy de malas que esté mal con todo el mundo y menos con Jesucristo. Eso no lo cree nadie. Bueno, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Porque pueden entrar a esta iglesia lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y aún de nosotros mismos se levanten hombres hablando cosas perversas, perversión del evangelio, para arrastrar tras de sí a los discípulos. Esos lobos disfrazados de ovejas, que mata a la oveja, entonces se pone la piel, pero claro, se le sale por un lado de la piel el colmillito y la nariz negrita, entonces se alcanza a ver que es como un lobo disfrazado. ¿No es cierto? Que tener cuidado. O que darle aquí nosotros habiendo enseñado el evangelio y cualquiera de nosotros se pare y decir, hermanos, tengo una nueva revelación, o empezar a predicar otro evangelio diferente. Eso pasa, mis hermanos, no se asusten. Por eso nosotros en esta iglesia discipulamos, porque la mejor defensa contra las falsas doctrinas es enseñar la verdad. ¿Me explico? No es atacar a las falsas doctrinas o pelear en la carne, no. Es enseñar la verdad. Se lo voy a poner con un ejemplo o ilustración, como lo quiera llamar, muy fácil. ¿Alguno de ustedes ha llevado a un hijo de ustedes a una escuela de música que le enseña a tocar un instrumento o algo? Es muy sencillo. A los niños o a los jóvenes o a los muchachos o a las personas le enseñan en la academia de música a tocar bien, o sea, como decía Pacheco, a caer en la nota, o Jotamari, no cuál es el que decía así. Bueno, Pacheco, a caer en la nota, ¿sí o no? O sea, sabe usted muy bien una melodía. Y sabe también la musiquito que cuando está por ahí oyendo serenatero o alguna cosa, ¡ay, mire, se destempló! Míralo, ¿no es cierto? Así lo mismo, si usted conoce la verdad, cuando usted escucha a cualquier baboso por ahí hablando de la Biblia y sea un falso, usted dice, ¡ay, papito! Está desentonado. Está desentonado. Eso es. Míralo como lo dice Colosenses, en la Biblia, Colosenses 2, 6 al 7. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo lo recibimos a Él? Por fe. ¿Cómo debemos andar? Por fe. ¿Y cómo es la fe? Así que la fe es por el oír. La palabra de Dios, ojo por la palabra. Esa palabra de Dios es infalible, esa palabra no cambia, es perfecta, es limpia. Esta palabra no está recibiendo cada mes o cada año o un fe de ratas, unos libros que le corrigan los errores, nunca. Sigue el 7, arraigados y sobreedificados en Él, confirmándoos en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Debemos estar arraigados, sobreedificados, fundamentados en el Señor, arraigados, sobreedificados, fundamentados aquí en la palabra de Dios, para poder distinguir todos los peligros, todas las cosas que se nos acechan y nos acercan. ¿Sí ven? Por eso discipulamos, y cuando los discípulos vean una falsa doctrina o legalismo, la van a poder reconocer fácilmente, porque ya conocen la verdad y no van a caer en ello, ¿ok? Y tercero, la cruz del Calvario es un lugar de división, porque algunos quieren esclavizar a los creyentes de nuevo. ¿Ah, qué tremendo? El Señor Jesucristo nos dijo, así que si el Hijo lo libertare, ¿seréis qué? Verdaderamente libres. ¿De qué? De todo. Cristianismo es ser libre. En esta iglesia a las personas les enseña la verdad, la Biblia, y cada uno ve qué hace. Que hay que llamar la atención a alguien o algo, sí, pero aquí no se obliga a hacer algo, que tiene que hacer esto, que la cuota está de mano, si no lo echamos, que no. Es así aquí.
No, una libertad. Si yo vengo a la iglesia es de corazón porque amo al Señor. Si yo ofrendo es de corazón porque amo al Señor. Si yo sirvo es de corazón porque amo al Señor. Si yo participo es de corazón porque amo al Señor. Estoy agradecido porque me salvó a mí, a mi familia, a mis hijos. ¿O por qué más? No es mandato de hombre, no, es de corazón para el Señor. Pero entonces, ¿qué pasa con esto? Los que no están bien en la cruz son personas que quieren esclavizar de nuevo a los creyentes. Mire lo que dice ahí. Estamos viendo pues de aquí en adelante nadie me cause molestias, pero en Gálatas 2, 3 al 5, Gálatas 2, 3 al 5, vea lo que dice. Estaba usando un ejemplo. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Qué tremendo, porque si ustedes recuerdan allá en el contexto anterior, en Hechos, cuando Pablo encuentra a Timoteo, sí lo circuncida para que no fuera tropiezo, porque apenas estábamos pasando del judaísmo al cristianismo, del pueblo de Israel a la iglesia de Dios. Entonces a Timoteo lo manda a circuncidar para que lo reconozcan. Pero aquí que ya está establecida la iglesia, ya era la parte neotestamentaria, estaba muy claro ya la doctrina del Señor, lo que era la iglesia, estaba todo revelado. Aquí dice, ni por el berraco circuncido a Tito. Trazo la raya, carajo, y de aquí no pasó. Pablo, el mismo Pablo que circuncidó en Hechos 16 a Timoteo. Pero aquí no, porque aquí está, este libro precisamente es la sana doctrina y es, ojo, es la gracia de Dios, no el legalismo. Y esto a pesar, vea, vuelvo y leo, ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. ¿Sí ven? Ya vimos que hay algunos que quieren pervertir el Evangelio, sí. Ellos lo quieren pervertir para hacer que los creyentes caigamos de la gracia, donde hay libertad, y estemos nuevamente en el legalismo, donde hay ¿qué? Esclavitud, mandatos y doctrinas de hombres. Y estos algunos falsos hermanos, falsos profetas, se introducían dentro de nosotros, dentro de las iglesias, se introducen a escondidas, camuflados como ovejas, para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Para qué lo hacen? Para ver cómo, por si acaso, nos pueden reducir nuevamente a esclavitud. Y eso es tremendo. Es que eso no es un juego. Véalo como la Biblia lo describe en 2 Corintios 11. 2 Corintios 11, por favor. 1 al 4, vea lo que dice. 2 Corintios 11, 1 al 4. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, dice el apóstol Pablo. Porque os celo con celo de Dios, pues os he esposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Qué es lo que quiere el apóstol y el Señor? Pues Dios en su palabra nos está diciendo que Él quiere que el día que estemos en las bodas del Cordero, celebrando en el cielo, estemos con las vestiduras blancas. ¿Usted imagina que la novia se va a casar y entonces en la esquina están vendiendo unos perros bien ricos y se va con salsa de tomate y mostaza y viruta de papa y llega aquí toda untada eso a casarse? ¿Cómo queda? ¿Y cómo nos vamos a presentar al Señor? Sigue. Porque os celo con celo de Dios, pues os he esposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Está hablando de los sentidos. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, ¿qué? Asuma las consecuencias. Bien lo toleráis. Usted mismo responde por las consecuencias y le van a venir. O sea, él está diciendo mucho cuidado porque los van a tratar de seducir.
para que no sean sinceramente fieles a Cristo. Sean fieles, pero no sinceramente fieles a Cristo. Pierdan intensidad, pierdan fervor, pierdan entrega, compromiso, sacrificio con el Señor. Y los van a tratar de engatusar, engañar. Y les van a hablar de otro Jesús, de otro evangelio, de otro espíritu. Imagine usted con el Espíritu Santo y ponerse a jugar con espíritus malignos por ahí. Yo he conocido varios casos ya. Feo, feo les va. Feo, feo. Hasta que se arrepienten, el Señor otra vez vuelve y lo libera. Pero ahí les deja pasar su buen rato maluco. Entonces esto no es jugando. ¿Y quiénes son los que hacen esto? Que predican otro evangelio, que predican otro Jesús, otro espíritu. Vea lo que dice ahí mismo, 2 Corintios 11, 13 al 15. Ahí mismo, 2 Corintios 11, 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, obreros fraudulentos, pero que se disfrazan como si fueran verdaderos apóstoles de Jesucristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se muestra como un ángel de luz. Es interesante, si usted no conoce el rey de los opilotes, alias rey de los chulos o gallinazos. Ese es bien bonito el sinvergüenza, porque por debajo de las alas y todo es blanco, pero por encima es negro como los otros opilotes, los otros chulos. Entonces cuando él va volando, ¡ay, una paloma del Espíritu Santo! Blanquito, y por encima negro, lo ve el sol. Dios es tipo del sol. El sol pues es tipo de Dios, sabe quién es realmente. Pero aquí hay el Espíritu Santo y resulta que es el diablo. Así es. ¿Qué pasa en esas cruzadas en los Estados Unidos? Hay un famoso señor que se llama Benny Hinn. Benny Hinn. Hasta ahora haciendo sanaciones y cosas. Y el tipo se viste de blanco como un palomo. Y lo sacan en cadena nacional y todo. Y eso sí, hágale. Pero ¿sabe qué es lo curioso? Que allá nunca hablan del arrepentimiento, de reconocer los pecados y confiar en Jesucristo. Hablan acerca de la Biblia y hablan carrete y hágale. Y dicen, no, pastor, que cuando usted estaba hablando, dando esa palabra de la espalda o de las piernas, ¿qué pasó con esta venerable ancianita o con este que está en silla de ruedas? Sentí un calor. Y ya que es sano y vea, hace cunclillas y pega piques en la plataforma de un lado a lado. No lo alcanza nadie. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Yo no dudo que esa persona era paralítica, yo no lo dudo. Pero el diablo puede hacer milagros. Tiene el poder. Entonces esa persona, la única diferencia es que antes iba al infierno en silla de ruedas, ahora va caminando. Pero cuando dice, pastor, cuando usted me dijo que era pecador, reconocí mis pecados, me arrepentí para con Cristo Jesús. Y entonces ocurrió esto. ¡Nunca! Pongan atención, escuchen. Es un engaño tenaz. ¿Y eso qué es? Esto que les voy a leer, ojalá lo entiendan y ojalá uno reaccionara como debe reaccionar a estas cosas, porque ¿qué es lo que están haciendo esos falsos profetas? Vea lo que dice en 2 de Pedro 2, 1 al 3. Porque nosotros en ningún momento debemos acceder a someternos a ellos para que la verdad del Evangelio permanezca con nosotros. Ahí en 2 de Pedro 2, 1 al 3 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Imagine, están haciendo mercadería con las almas de los hombres.
Entonces imagina que ahorrara bastante para comprarle el traído al niño un Play 4 o 5 o el que siga. Y usted vaya ahí en el hueco, el Play, y lo consigue a un precio especial. Y llega y lo lleva para la casa. Y cuando lo pone, resulta que lo puso muy duro y entonces el escudito de Play se cayó. Y aparece uno de chimichón. Y ya se lo da al niño, el niño lo prende y en el primer combate. O sea, ¿a usted no le daría rabia que le hicieron, lo engatusaron con eso? ¿Y por qué no le da rabia que le manoseen el alma? El bendito Evangelio del Señor Jesucristo dice: salvo por gracia, santo por gracia, porque en Cristo Jesús somos verdaderamente libres. Tú esta mañana has escuchado la verdad, la palabra de Dios. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Vas a reconciliarte con Cristo o vas a pensar que ya estás reconciliado por medio de una religión, una secta, una filosofía, una doctrina de hombres y no como el Dios vivo y verdadero te ve? Yo muy humildemente te dije cómo te ve Dios. Y la realidad es que Dios nos ve lo que somos. ¿Somos qué? Pecadores. Y es muy fácil entenderlo. Tú tienes un corazón, en ese corazón Dios te escribió los mandamientos, están tallados ahí, están ahí labrados. Y también tienes conciencia, y tú sabes que de esos mandamientos tú lo has quebrantado. Tú lo sabes, no tengo que decirte. Y no lo has hecho ni una, ni dos, ni tres, sino muchas veces. Has codiciado, has mentido. Y más, son 10. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Sencillo, reconocer que lo que Dios dice es verdad. No hay justo ni a un uno, no hay quien haga el bien y nunca peque. Todos fueron cada uno por su camino, cada quien cogió por donde le quiere, por eso hay tantas religiones y sectas. Pero Dios cargó el pecado de todos ellos en Jesucristo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Reconocer que eres un pecador. Decirle: sí, Señor, yo sé, yo te he fallado, he faltado, he hecho cosas malas. Te pido perdón de todo mi corazón, perdóname por esto, por esto y por esto, por todo lo que usted pueda acordarse. Te pido perdón, Señor, no quiero, ayúdame, sálvame. Y después ponga toda su confianza en el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo: yo sé que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Tú cargaste lo que no robaste, mis pecados. Te pido que me salve, Señor Jesús. Y una vez que usted arrepienta para con Dios y ponga la fe en el Señor Jesucristo, usted nace de nuevo. Y ya es una nueva criatura, ya es hijo de Dios, por nacimiento espiritual. De todas maneras, al final va a haber aquí unos líderes que te pueden asesorar si es tu caso. Nosotros, los que ya somos salvos en Cristo Jesús, hermanos, los que tenemos el corazón circuncidado, los que ya hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, preguntémonos: ¿nos estamos gloriando y gozando en el Señor? Porque ahora somos salvos. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Que nos muramos, y si nos morimos vamos al cielo. ¿Qué hay de malo? En cambio, las personas que no nos salvan no tienen certeza de eso. Por eso, cuando los van metiendo en el hueco, todos gritan y se quieren tirar ya con él. Hermanos, estamos viviendo como los hijos de Dios que ahora somos. Nos estamos ocupando en la nueva vida que ahora tenemos. ¿Cómo estamos en cuanto a estar involucrados en la misión de la iglesia o en la visión de la iglesia? ¿Cómo estamos? ¿Sí la estamos ejecutando o no? Estamos predicando la cruz de Cristo. Vea, fíjese, usted puede: ay, Dios te ama. Usted le dice al diablo: Dios te ama, y el diablo le dice: gracias. Pero usted le dice al diablo: en la sangre de Jesucristo que murió en la cruz, venga a ver, pues carajo, póngala como quiera, papá. Pero usted le dice, entonces lo que quiero decirle es que usted a una persona le dice: ay, Dios te ama, y usted piensa que con eso le está testificando. Es decir, eso no es nada. Hay que predicar es la cruz de Cristo, el Evangelio de Cristo. Nos estamos discipulando. Estamos discipulando a alguien. Estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para el Señor. Ajá, ¿y qué tal que de pronto te pase algo a ti o un hijo y tú empieces: y el Señor: muchacho, no tengo tiempo para ti? Muy bien, vamos a orar. Señor Jehová, Padre Santo, Dios Todopoderoso, Padre amado, gracias por tu palabra, Señor, que es la verdad, que corre y sea glorificado Dios, que cumple el propósito por el cual tú le enviaste, Señor. Tú sabes de todas nuestras tremendas y grandes necesidades hacia ti, Señor.
Hay algunos, Señor, que aún no te conocen, solamente tú puedes hacer esa obra de salvación. Y la obra de santificación en todos nosotros, Señor, ayúdanos para que sea realidad. Hazla, por favor. Te damos gracias y lo pedimos en nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.